Difundir la riqueza geológica del señorío de Molina es el principal objetivo de esta nueva publicación que ha editado la Diputación Provincial. Se trata de una libreta de 30 páginas que conforma una guía para una decena de rutas geológicas especialmente pensadas para el cicloturismo y que este martes presentaba la diputada provincial de Medio Ambiente. Recorriendo las diferentes rutas que nos presenta esta guía, vamos a tener la posibilidad de observar la variedad, la geodiversidad, la gran variedad de rocas, elementos geomorfológicos, yacimientos paleontológicos, afloramientos excepcionales. Para esos aficionados al ciclismo van a poder disfrutar de la naturaleza a lo largo de 283 kilómetros de esta ruta, diseñada por toda la comarca de Molina y por el Alto Tajo. Como he dicho antes, esta ruta está dividida en 10 etapas, donde podemos ver desde el bosque fósil al estratotipo que he mencionado antes de Fuente el Saz, al valle del río Mesa, a las lagunas de la Yunta y de Campillo y, como no, al Monumento Nacional de la Sierra de Caldereros. La publicación coincide en el tiempo con el trabajo que se desarrolla desde la institución provincial para apoyar la declaración de la comarca molinesa como nuevo geoparque de la UNESCO. Estas rutas, estas 10 rutas que hoy presentamos aquí, estarían dentro de ese geoparque por el que estamos apostando y que debería de hacerse posteriormente a la declaración como geoparque, pero se ha considerado que es un trabajo que ya llevamos hecho, que ya está señalizado y que bueno, pues es una apuesta más en valor de ese geoparque que queremos y por el que luchamos. Enjuto, que además de diputada de Medio Ambiente es natural de la comarca de Molina y geóloga de profesión, ha confirmado que a finales de esta semana una delegación de los impulsores del geoparque acudirán a París a presentar la documentación de esta iniciativa que nació desde la Asociación de Amigos del Museo de Molina. Lograr la declaración no será una tarea fácil, pero la ilusión no falta. Yo sé que es difícil porque vamos a competir con la isla de Menorca, con Atapuerca, vamos a competir con la isla del Hierro en cuanto a declaración de geoparques en España. Pero yo creo que tenemos, allí hablamos de lo avanzado que tenemos el trabajo frente a nuestros competidores. Ya en el mes de septiembre se presentó en Arouca este proyecto. Yo creo que el concienciarnos todos de lo importante que puede llegar a ser la declaración es al final ganar una batalla. Es de esperar que a finales del año 2013 se conozca ya el veredicto sobre el reconocimiento de la riqueza geológica del señorío.